Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Sean todos muy bienvenidos al canal de Leonard Ravenhill, Sermons and Podcasts, donde estaremos compartiendo lecturas devocionales y sermones traducidos al español de manera dramatizada. Que el Señor les bendiga y disfruten del contenido. Este sermón es de la última reunión de oración de Leonard Ravenhill para ministros en Calvary Commission, el 14 de septiembre de 1994. En primer lugar, vamos a ver lo que Pablo tenía que decir acerca del ministerio en 2 de Corintios capítulo 6, versículos del 3 al 8. Y dice así: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Esta palabra puede no parecernos muy relevante, pero no dejo pasar un día sin orar por un hermano mío que por su fe es oprimido en Bosnia. Vi en las noticias esta mañana sobre una nueva ola de persecución allí. ¿Cuántos jóvenes han muerto allí en los últimos 2 o 3 años, sufriendo la muerte de un mártir? Qué fácil es sentarse y aplaudir y golpear con los pies en el suelo mientras cantamos: mi esperanza está fundada en nada menos que la sangre y la justicia de Jesús. Pero, ¿qué pasa cuando llegas a la tercera estrofa? Cuando todo a tu alrededor cede, cuando toda tu vida cede. Tu esposa quizá es violada ante tus ojos. No hay iglesia. Todos se van. Eres literalmente arrastrado por la ciudad. Eso es lo que está sucediendo allí en este mismo momento en el que estamos nosotros aquí. No creo que valoremos nuestros privilegios como deberíamos. Pablo habla de redimir el tiempo, de aprovechar cada oportunidad. De las muchas cosas que desperdiciamos, ciertamente es el tiempo una de ellas. Una palabra que ha estado muy presente en mi mente estas últimas 2 o 3 semanas está en Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 7 dice: para mostrar en los siglos venideros. ¿Con qué frecuencia predicamos sobre eso? Creo que existe el peligro de algo que yo llamo el peligro de lo inmediato. En estos tiempos vivimos en el marco de lo inmediato. Vivimos allí tanto tiempo como otros hombres. No se supone que debiéramos hacerlo. Debemos vivir como hombres marcados, pero para la eternidad, en los siglos venideros. Miren a Elías. Elías se le dijo que se escondiera en la cueva. Se quedó allí durante 3 años enteros.
La mayoría de nosotros no puede soportar 3 horas sin encender la radio o la televisión. Pruebe 3 días, pruebe 3 semanas, aislándose de todo lo externo, todo lo mundano que ha sido etiquetado y envenenado por los sistemas del mundo. Necesitamos pensar y poner las cosas en orden. Hebreos 11 dice que Moisés se mantuvo firme como si viera al invisible. Pablo también nos dice que las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Debemos tener cuidado de vivir en lo visible durante todo el tiempo. Los valores visibles, la durabilidad de las cosas que son solo para este tiempo. Piensen en Moisés, cuando estuvo en la parte trasera del desierto, no por 4 días, ni por 40 días, sino por 40 años, 1/3 de su vida. Su cabeza tenía precio desde que él fue expulsado de la familia real más grande del mundo. Ya no tenía una comida constante de 7 platos. Vivía en la parte trasera de un desierto. ¿Creen que alguna vez pensó en un día en el cual estaría en el monte de la transfiguración con Jesús y Elías? Soportó como si estuviera viendo a aquel que es invisible, a Cristo. ¿Y qué hizo? Consideró el vituperio de Cristo, no el reino de Cristo, sino el vituperio de Cristo, como mayor riqueza que los tesoros de Egipto. ¿Lo vio venir en las nubes? ¿Vio alguna vez por fe que estaría en el monte de la transfiguración? Fue más allá, hasta el fin de los tiempos, cuando una multitud que nadie puede contar de cada linaje, tribu y lengua cantaría el cántico de Moisés y del Cordero. Vivimos demasiado en este mundo. Estamos atados a la tierra. ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguien que esté consciente de la eternidad? Lo que Estados Unidos necesita es alguien que vaya por todas las iglesias del país y predique durante una semana sobre la eternidad. Que predique un día sobre el tribunal de Cristo, otro día sobre el juicio de los creyentes y otro día predique sobre la cena de las bodas del Cordero. De nuevo, les he dicho antes, no solo quiero ir al cielo, quiero ir a la cena de las bodas del Cordero. Pero no tan solo quiero ir a las cenas de la boda del Cordero, quiero ser parte de la novia. La última palabra de Jesús, hermanos, no fue id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Eso fue para los 11 discípulos. La última palabra de Jesús está en Apocalipsis y dice arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. ¿Y por quién viene Jesús? ¿A por una novia? La palabra de Dios dice que Él viene por una novia sin mancha, ni arruga, ni nada parecido. ¿Creen ustedes que la iglesia es así hoy? ¿Qué dice Jesús acerca de esa iglesia? Que ella es pobre, miserable, desnuda, ciega y digna de lástima. Hace un tiempo fui a la boda de la hija de un millonario. Cuando la novia pasó por el altar, fue como si una voz me dijera, «Mira». Entonces la miré. Estaba hermosamente vestida, muy educada ella y muy brillante. Mientras la miraba pasar por el altar, pensé,
¿vendrá Jesucristo por una novia que es pobre y miserable? Verán, si yo fuera un artista y tuviera que pintar a la novia, la pintaría con una muleta, con una pierna casi seca, vestida con harapos y con las otras prendas desaliñadas como una mujer de la calle. Pobre, miserable, desnuda, ciega y digna de lástima. Así que algo tiene que pasarle a la Iglesia antes de que el Señor Jesucristo regrese. Un hecho que ya debiera estar decidido en nuestros corazones es el de vivir con celo y constantemente humillados, humillando nuestras vidas en este presente mundo malvado. Volvamos por un momento a Elías. ¿Qué es lo que hace Elías? Elías se mete en una cueva durante 3 años. 3 años es un tiempo bastante largo, ¿no? Pues él lo hizo. En Primera de Reyes dice en el capítulo 17, ve y escóndete. Y en Primera de Reyes, capítulo 18, se le dice, ve y muéstrate. A Elías, un hombre como Elías, lo podremos encontrar delante de un rey y más tarde atreviéndose a presentarse ante los israelitas. Un hombre que tiene intimidad con Dios nunca se deja intimidar por el hombre. El temor al hombre desaparece por completo. Ciertamente creo con todo mi corazón que no somos conscientes de la eternidad. Vivimos para lo cotidiano. Debemos vivir con los valores de la eternidad en mente. Esas personas estaban emocionadas. ¿Y nosotros? ¿Hemos trabajado por Cristo? ¿Hemos trabajado con Cristo? Sin duda, un día lo veremos. Como dijo el escritor del himno, cara a cara con Cristo mi Salvador, cara a cara. ¿Qué será cuando con éxtasis lo contemple? ¿Quién estaría encantado ahora mismo aquí de ir y presentarse ante el Rey? Tendrás que dar cuenta de todas tus predicaciones. Muy a menudo tomamos un texto y lo ahogamos en palabras. Me desperté esta mañana alrededor de las 3 pensando en esto, que he pasado predicando por más de 70 años. Si tomo 120 palabras por cada minuto, por 60 minutos, por 60 veces al año, por 70 años, hermanos, tengo que dar cuentas a Dios por cada una de esas palabras. Cuanto más leo la palabra de Dios, más me traspasa el corazón. Me hace detenerme y pensar y meditar. Ahora medito más sobre la eternidad que nunca en toda mi vida. Nuestra gente no es consciente de la eternidad. ¿Crees que una persona que está lista para la eternidad se perdería una sola reunión de oración? No conozco ningún lugar en la tierra donde haya más libertad que en una reunión de oración donde Dios unge a los que oran y casi, por así decirlo, se codean con Dios. Una vez más, digo, cuando Acab estaba respirando en el cuello de Elías y Jezabel estaba cavando un hoyo para sus pies, ¿alguna vez pensaste que él se imaginó por un momento que estaría de pie en la montaña de la transfiguración con Moisés y Jesús? Aparentemente, Moisés podía ver a través del espacio en el tiempo. Ciertamente él podía ver y soportó. Él eligió sufrir. Supongamos que ustedes fueran un joven de 30 o 30 y pico años en Bosnia o en uno de esos otros países de hoy en día, que no tuvieras un hogar al cual regresar. Piénselo.
Algunos jóvenes hoy vienen a mi oficina y me dicen: vivimos unos días maravillosos, realmente es un deleite estar vivos. Seguro que lo son, les digo yo, porque usted pasa de una casa con aire acondicionado a su coche con aire acondicionado, con el cual se dirigirá a su iglesia también con aire acondicionado, donde recogen una ofrenda abundante y regresa a casa para, cómo no, regocijarse en el Señor. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no reciben nada? Pablo llega a un punto en el que dice: no tengo nada, pero lo poseo todo. Pablo pasa por todo tipo de limpiezas. Él no terminó en Romanos 7 diciendo: es el pecado que mora en mí. No, termina en Gálatas 2:20 exclamando: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo máximo, hermanos, en la vida cristiana. No me importa cuántas lenguas tengamos o cuántos milagros hayamos podido realizar. La palabra de Dios dice de nuevo: Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en este cuerpo mortal está controlada por Cristo. La gente dice que en el Antiguo Testamento Cristo estaba con ellos, pero no en ellos. Pedro no dice eso. Cristo estaba en ellos. ¿O acaso crees que un hombre podría ir a orar y decir, en nombre de la nación podrida en la que vivía: Señor, mátame? También dice más adelante: quítame la vida, no me importa, me molesta vivir. Yo quiero estar así, hermanos, tan poseído por Dios. Por supuesto, algunos pocos dicen que eso es fantástico. La gente se cansa de oír hablar de todos los problemas que hay hoy en día en Bosnia o en otros países. Pero sin embargo no pueden esperar a oír qué está pasando, por ejemplo, en la huelga del béisbol. Y estoy hablando de hombres en el ministerio. Me refiero a predicadores, Salen corriendo de la iglesia el domingo por la mañana para ir a casa a ver el béisbol o el fútbol. Así que están tratando de servir a dos señores. Ningún hombre puede hacer eso. Solo se puede servir a un solo Señor. Cuanto más leo esta palabra, más me doy cuenta de que Cristo no vino solo para llevarme a la cruz, como dice Pablo en Romanos 6. Puede ser crucificado con él, pero creo que lo más asombroso que dijo Jesús es: el príncipe de este mundo viene y él nada tiene en mí. Perdió su tiempo tentando a Jesús. Había pasado por 40 días de incesantes tentaciones y pruebas. Después de eso lo echaron de la sinagoga y después lo siguieron echando de todo lugar en todo tiempo. Jesús, hermanos, nació fuera. Eso es lo que cantamos, que Jesús nació en un pesebre. Fue enterrado fuera, porque contaminaría la ciudad si lo enterraran dentro. ¿No es asombroso que en el libro de Apocalipsis Jesús está fuera de la iglesia, de pie y llamando a la puerta, tratando de entrar? ¿En cuántas iglesias tendría que decir eso hoy? Debemos permitir que Dios esté en completo control de nosotros, sin ambiciones propias, sin otra preocupación que la de glorificar al Padre. No queda mucho tiempo. Como dije anoche, creyente, no estamos en los últimos días, estamos en el último de los últimos días. En Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en estos postreros días, ha hablado por el Hijo. Eso, hermanos,
fue hace 2000 años. Si lees el libro de Apocalipsis, habla de cosas que sucederán pronto. El doctor Totzer solía decirme muy a menudo que estábamos en el último capítulo de Apocalipsis. Cada vez más debiéramos ser luz en este mundo oscuro. Quizás no sepas el maravilloso privilegio que tienes de ser un ejemplo para los jóvenes, mostrándoles que no estás atado al dinero, que no estás atado a la posición o a incluso tratar de ser el mejor predicador de tu denominación. Vive cerca de Dios día tras día. La Escritura dice: el Espíritu da testimonio. John Wesley predicó sobre eso más que nadie. Nunca he escuchado a nadie predicar sobre Romanos 8:16, que dice: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. En los Hechos de los Apóstoles dice lo mismo. Somos testigos. También lo es el Espíritu Santo. Hermanos, no necesitamos reconocimientos externos, no necesitamos etiquetas externas. Cuando pienso en lo que significa en Judas orar en el Espíritu, significa más que solo lenguas. Significa: el Espíritu Santo está corriendo en mí. Si estoy lleno del Espíritu Santo, entonces lo que entristece al Espíritu Santo me entristece a mí. No todo es alegría y emoción. ¿Le pidieron los discípulos al Señor: enséñanos a predicar? No. Ellos escucharon el Sermón del Monte, el sermón más grande que jamás se haya predicado, pero nunca dijeron: Señor, enséñanos a predicar. Jesús cantó un himno y fue a Getsemaní. Creo que cantaban a menudo, pero nunca dijeron: Señor, enséñanos a cantar. Nunca dijeron: Señor, enséñanos a reír. No, dijeron: Señor, enséñanos a orar. Si pudiera volver atrás en el tiempo, creo que pasaría más tiempo en la palabra de Dios y profundizando en las vidas de hombres como por ejemplo John Haidt. Me contaron de un hombre cuyo amigo oró con Haidt. Él dijo: estaba en la India para una convención y pedí el privilegio de orar con John Haidt. Y él me dijo: estaré orando mañana por la mañana. Al día siguiente, cuando entré a orar, eran las 9 de la mañana. Pasado un tiempo, alguien tocó a la puerta y pensé: será alguien que simplemente quiere interrumpir la oración. Luego, al instante hubo otro golpe a la puerta. No me moví. Haidt tampoco se movió. Entonces alguien abrió la puerta y dijo: son las 3:15 y predicas a las 3. Había estado de rodillas desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y ni siquiera sabía dónde había ido el tiempo. Fue una experiencia increíble escuchar a este hombre derramar su corazón en oración. Con esta narración no estoy diciendo que todos lleguen a ese nivel, pero creo que lo mejor que podemos hacer es orar, hermanos. Cada vez que oro, no quiero que Dios me haga popular. Cuando oro, no quiero tener la iglesia más grande de la ciudad. Jesús nunca tuvo la iglesia que creció más rápido. De hecho, su iglesia fue decayendo hasta que un día solo había 11 y él dijo: ¿también ustedes se quieren ir? No creo que debamos orar para que Dios sea quien saque a la gente. Más bien digo que debiéramos acercarnos al corazón de Dios. Confío en que Dios os conceda este privilegio de trabajar y que
muy pocas personas han tenido. Pablo lo tuvo. No creo que pase un día sin que piense en Pablo sufriendo dolores de parto. Mire su formación teológica. Mire la epístola a los romanos o eche un vistazo a su epístola a los efesios y sin embargo, con todo eso todavía él anhela poder acercarse al corazón de Dios. Él mismo dice: desearía ser anatema, mi propia muerte. No creo que tengas que morir la muerte de un mártir para ser un mártir. Puede ser un sacrificio vivo también. Mira, puedes morir a las ventajas, puedes morir a las tentaciones, morir a los privilegios, puedes morir a todas esas cosas que no añaden a la vida espiritual, que no añaden a la visión espiritual y que no añaden al entendimiento espiritual. Cuando Dios obra en mí, Él es completamente diferente del concepto teológico que una vez tuve. No vivas en lo inmediato. Recuerda, Moisés vio a Jesús en la distancia. Yo veo a Jesús viniendo a gobernar en la tierra, no para morir, no para ser avasallado, sino para gobernar la tierra. La palabra de Dios dice que al menos algunos reinarán con él. ¿Quiénes? ¿Quién reinará con él? Los vencedores. ¿Venciendo el qué? Venciendo la tentación, venciendo al mundo, venciendo nuestros propios deseos, siendo completamente controlados, guiados y dirigidos por Dios. Doy gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Él no se ha detenido y no se detendrá. La palabra de Dios dice: todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Y ¿no hará lo que es justo el juez de toda la tierra? Eso va a ser terrible, hermanos. Pero si no creyera eso, creo que me volvería loco. ¿Quién va a rendir cuentas por toda la sangrienta masacre en Ruanda hoy? ¿Por todas las guerras de la tierra? ¿Por todos los generales, los reyes de Inglaterra, los presidentes de Estados Unidos? Todos ellos van a compadecer ante Dios cuando Él les quite todas las máscaras y descubra todo. Todos los predicadores se presentarán ante Dios. Este será el día final en el que todos daremos cuentas. Entonces, quiero vivir con los valores de la eternidad en mente. Si nos juzgamos a nosotros mismos, a la luz de la palabra de Dios, no debemos temer el juicio. Si caminamos en la luz como Él está en luz, y eso es todo lo que Él nos pide, es caminar. ¿En qué? En la luz. Y esto es lo que yo deseo, que tú, que escuchas, obtengas más visión de la que yo he tenido nunca, más poder del que yo he tenido nunca y más entendimiento del que he tenido nunca. Dios nos ayude. Este es el periodo más difícil en la historia humana. Nunca ha habido tantas naciones patas arriba. El mundo es como un barco atrapado en una tormenta que no tiene ancla, no tiene brújula y además no tiene mapa. Creo, hermanos, que viviréis para ver a muchos de Washington rogando a la Iglesia de Jesucristo que los traiga liberación. La han ignorado, se han reído de ella, la han despreciado, pero llegarán a un punto en el que estarán tan indefensos políticamente y tan indefensos financieramente y tan indefensos moralmente que tendrán que invocar a Dios. Él es la única respuesta segura. Un pensamiento que me asombra cuando estudio la vida de Noé es que no se menciona su vida de oración, pero cuando llego a Ezequiel 14, de los 3 hombres más justos que jamás vivieron, Noé es uno de ellos, Job y Daniel otro. ¡Qué oraciones tan maravillosas ofrecieron!
pero llegará un momento en el que Dios ya no os escuchará más. Un compañero dijo: acabo de terminar 3 años en el seminario, y le pregunté: ¿alguien predicó alguna vez un sermón sobre la eternidad? No. ¿Alguna vez has oído un sermón sobre el tribunal de Cristo? Tampoco. ¿Alguien predicó un sermón sobre la novia de Cristo? No. El hombre estalló en lágrimas. Entonces le dije: en nombre de Dios, ¿por qué va al seminario? ¿Para aprender a enterrar a los muertos? Hay una eternidad frente a nosotros. Hay un mundo que ahora está en más rebelión que nunca. Como en los días de Noé se rebelaron contra Dios. Durante 100 años Noé nunca predicó un mensaje nuevo. Predicó arrepentimiento, predicó justicia. Alexander White solía decir: puedes predicar sanidad divina, puedes predicar profecía, puedes predicar cualquier cosa, pero no puedes predicar justicia. La gente no lo aceptará. Todavía tengo la esperanza de que Dios derrame su espíritu sobre toda carne. Dejemos que Él derrame su espíritu, no nuestras cosas hechas por nosotros, el hombre. Todavía nos reímos y miramos la televisión durante toda la noche. Verán, cuando la carga del Espíritu Santo se apodera de ti, verdaderamente pruebas lo que sucede en un avivamiento. Creo que la predicación de avivamiento es como una cirugía a corazón abierto. Sin embargo, hay otro tipo de predicación que no es ni por asomo la sombra de un mensaje. Estoy tratando de decir que por muy malo que sea y que estemos viviendo en la hora más crítica de la historia humana, Dios no se ha dado por vencido. Todavía está dispuesto a que nadie perezca. Todavía ama a los hombres y mujeres. Yo quiero estar en ese lugar donde pueda soportar los dolores de parto. Durante años terminaba cada noche de oración de la misma manera. Yo decía: oh Señor, no me digas en ese gran día: Ravenhill, Ravenhill, tenía muchas cosas que decirte, pero no pudiste soportarlas. No le cuentas tus secretos familiares a tus hijos pequeños. Quieres hablar con alguien que comprenda. Yo creo en un Dios que quiere darnos oídos para oír. Creo que quiere darnos un nuevo entendimiento y creo que quiere darnos una nueva revelación.